televisión abierta, pues en los sistemas de Easy y Total Play. El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México informó que durante los 2 primeros meses de este año, de este 2021, ha recibido de ayuda 761 reportes por violencia familiar, una cifra, fíjese, escuche, 12 veces mayor que las atenciones brindadas en 2019 y 6 veces más que el mismo periodo de 2020. Es muchísimo. En 2 meses, en los 2 primeros meses, significa que la violencia al interior de las familias ha evolucionado para mal de manera muy fuerte en el encierro, Álvaro, en el encierro, durante el encierro. Bueno, este Todavía sí. informe se llama Mujeres a un año de la COVID y el Consejo Ciudadano detalla que en 2020 y lo que va de 2021 se brindó servicio a 3,669 mujeres en 26 estados de la República e incluso del extranjero que señalaron ser víctimas de violencia familiar. Sí, también informó que el 8% de los reportes recibidos en el Consejo Ciudadano terminaron en la integración de una carpeta de investigación por violencia familiar y que de acuerdo con los reportes, el 42% de las mujeres ha sufrido violencia familiar de 1 a 7 años, 11% por más de 15 años y 9% de 8 a 14 años. Híjole. Caray, bueno, pues hemos invitado a Salvador Guerrero Chiprés, él es el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México y nos da gusto recibirlo aquí en este espacio de los periodistas. Bienvenido, Salvador Guerrero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Álvaro, Alejandro? Encantado de estar con ustedes. Efectivamente, es un reporte que hace alusión a una muestra de los números globales, de las tendencias, hay que decirlo globales, porque en China, en Italia, en España, incluso en Inglaterra, se advirtió una correlación negativa entre el confinamiento doméstico y la violencia familiar y de género. Es un tema estudiado en la literatura, particularmente en la Universidad de Bristol. Ahora mismo está en una conversación Judith Butler en una universidad, ahora mismo, mientras estamos hablando, conversando sobre este tema. Entonces, el reporte lo que sí orienta son 3 aspectos, si me permiten súper rápido mencionarlos. Primero, que son las mujeres principalmente quienes reportan, que son ellas mismas quienes padecen, sea en su propio cuerpo, en su propia circunstancia, o sea, porque ellas son testigas de otras. Número 1. Número 2, siendo el espacio doméstico un espacio también donde ocurre la violencia de género en particular, es necesario que ascienda en el nivel de preeminencia que tiene dentro del debate público, porque ahí ocurre buena parte de la violencia, no solamente ni principalmente en el espacio público. Y sí son las mujeres, por ejemplo, los casos más vulnerables, las adultas mayores, que en el 52% de los casos son ellas mismas víctimas de abandono o de maltrato. Y un último dato, que ya lo mencionabas tú, Alejandro y Álvaro, lo comentaban. 1 de cada 10 de los reportes termina en una carpeta de investigación, en la apertura de una carpeta. Al abrirse la carpeta se inicia la posibilidad de la justicia, la posibilidad de la reposición del daño. Y por esto es muy importante que todos incorporemos esta noción, porque en las movilizaciones está presente una parte del planteamiento, pero no la parte siguiente. ¿Qué debemos hacer respecto de los presuntos responsables? Entonces, este reporte está dirigido sobre todo a plantear que hay una cadena de auxilio, de alivio, de la cual forma parte del Consejo y donde está la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía, el DIF local y el DIF nacional. Alejandro, Álvaro. Sí, justamente uno de los datos que a mí me llamaron la atención es que bueno, aparte del inusitado incremento que detalla este informe, el que pues hay por este 8% de los reportes que terminan en carpeta de investigación, que efectivamente es 1 de cada 10 casos, y que solamente por esa vía puede generarse una sanción de carácter penal para el implicado. Ahora, ¿qué tanto también, yo me gustaría preguntarte, qué tanto
qué porcentaje de impunidad existe, porque si bien se judicializa o se integra esta carpeta de investigación, una vez que se judicializa, ¿cuántos casos terminan en una sentencia? Bueno, evidentemente estamos hablando de un contexto jurídico normativo que supone que tenemos que presumir la inocencia hasta demostrar lo contrario. Sí. El propio sistema penal acusatorio actual, que tiene ya 13 años de vigencia después de la reforma constitucional correspondiente, plantea la posibilidad de un proceso largo o de la reparación del daño. Entonces, en ese contexto, las sentencias en contra del perpetrador de la violencia tienden a ser pocas. También hay que decir que en consecuencia de que existe temor para denunciar, existe temor después para ratificar en la segunda sesión ante el Ministerio Público, pues la ratificación de los datos correspondientes, y ahí cae un buen número de aquellos casos que podrían llegar hasta el castigo, hasta la sentencia que haya causado Estado. Entonces, ahí tenemos dos dinámicas que se dirigen a lo que podríamos llamar una justicia expedita, violentamente rápida. No existe esa probabilidad. Tiene que haber la intervención del proceso penal, tiene que haber la intervención de los actores, es decir, de quien defiende, de quien está reclamando un derecho frente al otro. Así que tenemos otro asunto. Ahora bien, yo creo que esto hay que poner una perspectiva también en el contexto mismo de lo que estamos viendo ante nuestros ojos. A nivel de lo que han hecho algunas autoridades, y yo sí destaco en el caso del gobierno de la Ciudad de México, que encabeza la doctora Sheinbaum, así como la Secretaría de las Mujeres, hay un esfuerzo muy importante. No es lo mismo lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Jalisco, en Chihuahua, en Baja California, en el Estado de México. En esas entidades se concentra el 50% del feminicidio solamente en ellas. Guanajuato. Entonces sí tenemos un planteamiento que hay que hacer de manera diversa. Perdón. Guanajuato, te faltó que es primer lugar. Guanajuato, correcto. De hecho, Guanajuato es el primer lugar, muy bien apuntado. En los casos de denuncias, lo que ustedes tienen registrados en este reporte por edades es importante. Las víctimas, ¿qué edades tienen? Más o menos en porcentajes, ¿quiénes son los más afectados, digamos? Bueno, hay que decir que en el caso de los adultos mayores, gracias a una estrategia que tenemos que es de la línea plateada, ahí tenemos la necesidad de reconocer, primero, que ellos son muy vulnerables y segundo, el segmento de los 26 a los 40 años en un porcentaje muy importante de afectación está reportado en los datos del Consejo Ciudadano. Hay que reconocer también que hay un segmento específico de edades menores de 17 años que está siendo afectado como no había ocurrido antes, pero hay que decir que han intervenido campañas y que hay una disposición a hablar del tema. Recordaremos que entre el 2015 y el 2018 no teníamos datos específicos precisamente de ningún grupo etario, para no hablar de que existiera un volumen de maquillaje muy importante. Pero en el caso específico de los adultos mayores, más o menos, ¿qué porcentaje es de las denuncias que ustedes tienen aquí en la Ciudad de México? Bueno, si me permites, mientras voy conversando, te consigo ese dato mientras estoy hablando. Bueno, porque es importante, sí. Insistía en este dato, porque efectivamente es un sector muy vulnerable. Es gente que debe batallar incluso para presentar una denuncia, que muchas veces pues viven con sus agresores, digamos, que son los que creen que le hacen el favor de atenderlos, que reciben, sí, ayuda del gobierno ahora más que nunca, pero que muchas veces esos 3, 4 pesitos que reciben, muchas veces hasta sus agresores disponen de ello, que tienen incluso problemas motores para desplazarse y que son pues vulnerables como pocos, como los niños quizá, ¿no? Déjame agregar a esos aspectos el asunto de la amenaza del despojo. Tenemos algunos reportes en el Consejo Ciudadano que nos indican que inclusive los hijos y las hijas, y ahí está el dato en este reporte, en 52% de los casos son ellos los responsables de maltrato y abandono, y en casi la totalidad de los casos son los responsables del intento de despojo, del despojo de la propiedad, aprovechando la inhabilidad para defender la propia voluntad. Tratan de forzar a los padres a entregar la propiedad cuando ya entregaron la posesión.
Inclusive tenemos un par de casos, fue hace un año prácticamente, de personas que estaban prácticamente recluidas en una habitación de su propia casa. Y desde ahí controlaban. ¿Qué gente más miserable, Salvador? ¿Perdón? ¿Qué gente más miserable, Salvador? Por eso es importantísima la denuncia. En el movimiento general de las cosas, es de vital importancia reivindicar la posibilidad de acudir ante la autoridad con una denuncia. El Consejo Ciudadano sigue acompañando a esas personas, por eso también reivindicamos el uso del teléfono celular, del WhatsApp, el chat de confianza, que nos permite recibir llamadas de esas personas, realizar un tamizaje de riesgo rapidísimo. Si es crítico, acudimos al 911. Si se nos permite acudir, nosotros vamos y establecemos la mediana, alta o baja gravedad de las cosas de manera tal que nos sea posible atender lo que aquí corresponde. Y te comento, dentro del 7.4 de mujeres de 60 años y más han sufrido violencia en el ámbito familiar. Ese es el porcentaje que me pedías, ese es. Estamos hablando que este es un muestreo de las que son personas adultas mayores que en la Ciudad de México, según el último censo, son alrededor de 1.400.000 personas. Cara. Estamos platicando con Salvador Guerrero Chiprés, él es presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México. Es colega periodista también. Hace algunos ayeres se volvió académico, es una persona muy preparada, Salvador. Y, Salvador, es muy importante que a quienes nos están escuchando y viendo ahora, les proporciones el número telefónico al que pueden comunicarse en caso de vivir una situación, híjole, lamentable de violencia, o un caso que también es violencia, que es el despojo, el maltrato. Es muy importante que quienes nos escuchan, no necesariamente tienen que ser adultos mayores, no necesariamente las propias mujeres, pueden ser hijos, pueden ser vecinos, pueden ser amigos. ¿A qué teléfono pueden solicitar auxilio? Es un teléfono y es un WhatsApp, un chat, un WhatsApp, es 55 55 33 55 33. Además, ofrecemos una cadena de atención donde participa la Fiscalía General de Justicia, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el DIF, la Secretaría de las Mujeres y otras instancias locales y federales que pueden ser de gran ayuda. ¿Puedes volverlo a repetir, por favor? Sí, con todo gusto. Es el 55 55 33 55 33. Nuestra línea plateada para efectos de adultos mayores, nuestra línea de seguridad para efectos de toda la población y de todo aquello en que pueda ser útil la contención emocional y la guía y acompañamiento jurídico. Si usted conoce, perdón, iba a decirle al auditorio, si usted conoce un caso, hay instituciones que se encargan de darle seguimiento, de ir en su ayuda. A eso se dedica este señor y la institución en la que está él. Acudan, llamen 55 55 33 55 33. Si usted conoce un caso de un vecino, de un familiar, denúncielo. Sobre todo niños, viejitas, viejitos, gente muy vulnerable. Salvador, 24/7, es gratuito y se puede hacer la denuncia anónima. Como siempre, Salvador Guerrero Chiprés, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio y te mando un abrazo. Muchas gracias a ambos, cuídense mucho, hasta luego. Hasta luego. Vamos a una pausa y volvemos con más en Los Periodistas.